Lo que está ocurriendo con Carlo Acutis te dejará sin palabras. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, algo extraordinario está sucediendo en silencio en todo el mundo. No es casualidad que estés aquí. Entre millones de videos, una conexión divina te ha traído a este mensaje urgente sobre Carlo Acutis y un fenómeno sobrenatural que está barriendo el planeta como un tsunami espiritual invisible. Conecta con esta energía escribiendo: Él no se ha olvidado de mí. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Hospitales católicos en Italia están documentando curas que desafían toda lógica médica. Médicos ateos lloran en los pasillos, incapaces de explicar cómo los tumores desaparecen después de que los pacientes rezan a Carlo Acutis. En Polonia, un niño con leucemia terminal se despertó completamente curado después de que su madre, desesperada, colocara una reliquia de Carlo en su frente. Repitieron los exámenes médicos 7 veces. El resultado: cero rastro de la enfermedad, como si nunca hubiera existido. Pero esto es solo el comienzo. Señales tecnológicas que te harán cuestionarte todo. En Sao Paulo, una joven con una adicción a las drogas de 10 años encontró una imagen de Carlo Acutis tirada en la basura. La recogió por impulso sin saber siquiera quién era. 3 días después, perdió por completo el deseo de consumir drogas. Simplemente desapareció, como si alguien hubiera borrado la adicción de su mente con una goma de borrar divina. En Francia, un joven de 17 años estaba a punto de quitarse la vida cuando vio un video sobre Carlo en el último segundo. Algo inexplicable sucedió. Una fuerza sobrenatural lo envolvió y sintió una presencia real a su lado. Hoy dedica su vida a compartir esa experiencia. Estoy sanando lo que nadie más podía tocar. Susurra una voz interior que él jura que es de Carlo. El Vaticano recibe más de 1000 informes mensuales de milagros atribuidos a este joven beato. Pero aquí está lo que no están diciendo públicamente. No son solo curaciones físicas. Carlo Acutis está operando una revolución espiritual que está transformando vidas de formas que la Iglesia nunca ha visto. Relaciones imposibles están siendo restauradas. Vocaciones religiosas están floreciendo entre jóvenes que nunca han pisado una iglesia. Empresarios en quiebra están recibiendo oportunidades divinas después de una sola oración a Carlo. ¿Sientes también esta sensación de que algo más grande está sucediendo? No llegaste aquí por casualidad. Carlo Acutis no solo está intercediendo desde el cielo, sino que está trabajando activamente en la tierra a través de señales que solo aquellos con ojos para ver pueden percibir. Lo que está a punto de revelarse en las próximas palabras cambiará tu perspectiva sobre lo que significa estar vivo en este momento de la historia. Carlo Acutis se está comunicando a través del lenguaje que mejor conocía, la tecnología, y las señales son tan obvias que resultan perturbadoras para quienes no creen en lo sobrenatural. Aplicaciones móviles se bloquean exactamente cuando muestran imágenes de él. Computadoras que no funcionaban durante años vuelven a la vida cuando alguien coloca su foto como fondo de pantalla. Esto no es imaginación, se está documentando. Confirma esta verdad escribiendo en los comentarios: Dios está restaurando mi alma. Un programador en Silicon Valley llevaba semanas trabajando en un código imposible de resolver. Su carrera dependía de ese proyecto.
Desesperado, buscó en Google "santo de la tecnología" y encontró a Carlo Acutis. Puso su imagen en la pantalla de su computadora y pidió ayuda. En 5 minutos, la solución apareció en su mente de forma tan clara que él mismo se asustó. El proyecto fue un éxito absoluto y recibió un ascenso que cambió su vida para siempre. Pero lo que está sucediendo va más allá de coincidencias tecnológicas. Carlo está usando las redes sociales de una forma que ningún santo lo ha hecho antes. Los videos sobre él se vuelven virales de la nada, llegando exactamente a las personas que más necesitan su intercesión. Una influencer digital brasileña estaba al borde de un colapso nervioso cuando un video sobre Carlo apareció en su feed. Nunca había buscado información sobre santos, pero el algoritmo inexplicablemente puso ese video en su línea de tiempo, en el momento exacto de su mayor crisis. Lo vio llorando y al final sintió una paz que no había experimentado en años. Hoy, 3 meses después, transformó su canal en una plataforma de evangelización que ya ha tocado a más de 1 millón de jóvenes. La ciencia frente a lo inexplicable. Ingenieros de la NASA están reportando experiencias sobrenaturales. Uno de ellos, completamente escéptico, trabajaba en una misión espacial crítica. Todo salió mal. Los cálculos no cuadraban. La misión costaría miles de millones y su carrera estaba acabada. En casa, su hija adolescente rezaba a Carlo Acutis por la conversión de su padre. A la mañana siguiente, él se despertó con la solución completa en su mente. No solo resolvió el problema, sino que descubrió una técnica que revolucionó la exploración espacial. Teléfonos suenan en medio de la madrugada sin nadie al otro lado, pero dejando mensajes de audio con oraciones a Carlo. El Wi-Fi doméstico funciona perfectamente solo cuando las familias rezan juntas. Las aplicaciones de oración aparecen en los teléfonos de personas que nunca las descargaron. El propio código binario parece estar siendo reescrito por la eternidad. ¿Todavía crees que es una coincidencia? Carlo Acutis está demostrando que la santidad no tiene límites físicos. Está utilizando cada píxel, cada algoritmo, cada frecuencia para tocar vidas que el mundo consideraba perdidas. Y lo que estás a punto de descubrir sobre las curaciones físicas que están sucediendo dejará sin argumentos a cualquier escéptico. Los milagros de curación de Carlo Acutis están ocurriendo con una velocidad e intensidad que está dejando a los médicos más escépticos en estado de shock. No estamos hablando de mejoras graduales o remisiones espontáneas. Estamos hablando de curaciones instantáneas, completas, irreversibles, documentadas en tiempo real por equipos médicos enteros. Confirma tu milagro escribiendo: Amén, Señor, recibo tu palabra. Historias que desafían la realidad. En Milán, una niña de 8 años en coma durante 3 meses después de un accidente fue desahuciada por los médicos. Desesperada, su familia comenzó una novena a Carlo Acutis. En el 9º día, exactamente a las 15:07, la hora en que Carlo solía hacer su adoración eucarística, la niña abrió los ojos y preguntó si podía comer un helado. Los aparatos médicos registraron el momento exacto. Una actividad cerebral que pasó de 0 a niveles normales en cuestión de segundos. Un hombre de 60 años con cáncer de páncreas terminal recibía los últimos sacramentos cuando su nieta le puso una imagen de Carlo Acutis en las manos. Él no creía en milagros, pero para no decepcionar a la niña, sostuvo la foto. 3 horas después, se levantó de la cama pidiendo comida. Los exámenes mostraron que ya no había rastro de cáncer. El tumor simplemente se evaporó. En Argentina, una joven de 22 años estaba paralizada desde hace 5 años por un accidente automovilístico. Durante una misa en honor a Carlo Acutis, sintió una electricidad recorrer su columna. De repente, movió el dedo gordo del pie, luego el pie entero.
En 15 minutos estaba de pie. En 1 hora corría por el hospital. Las resonancias magnéticas mostraron que su médula espinal se había regenerado por completo. Un bebé nació con una malformación cardíaca incompatible con la vida. Los médicos le dieron 48 horas. La madre, desesperada, colocó una reliquia de Carlo Acutis en el pecho del niño. A la mañana siguiente, el corazón del bebé estaba perfecto, totalmente formado, como si hubiera sido recreado de la nada durante la noche. Lo que más impresiona a los médicos es la forma en que ocurre la curación. No hay proceso gradual. Es instantáneo, completo, perfecto, como si Dios mismo estuviera reescribiendo el código genético. El futuro de la fe en manos de la juventud. Estoy sanando lo que nadie más podía tocar. Parece resonar en cada cama de hospital donde se coloca una imagen de Carlo con fe. Oncología informan que pacientes terminales que rezan a Carlo Acutis muestran una respuesta inmunológica que contradice todo lo que la medicina conoce. Es como si la propia sangre fuera transfigurada, como si cada célula recibiera una reprogramación divina. Estas curas no se detienen ahí. Lo que está sucediendo con las familias de estos milagreados revela un plan divino mucho mayor. Carlo Acutis está mostrando a través de sus milagros cuál será el futuro de la Iglesia Católica. Y esta revelación está dejando perplejos incluso a los cardenales más tradicionales. Él está mostrando que la santidad del siglo XXI no nacerá en conventos o seminarios, sino en las calles, escuelas, oficinas, hospitales, en los lugares donde la vida real sucede. Si esta palabra es para ti, compártela como un acto de fe. Una religiosa de 80 años en Roma estaba perdiendo la fe. En una noche de profunda crisis, pidió una señal a Carlo Acutis. A la mañana siguiente, una niña de 10 años que nunca había visto a la religiosa ni el convento, tocó la puerta. Había soñado con Carlo, quien le dijo que llevara flores a la abuela que estaba triste. Ese encuentro transformó no solo la vida de la religiosa, sino la del convento entero, que ahora evangeliza a millones a través de YouTube. La iglesia estaba envejeciendo, pero Carlo está inyectando juventud donde parecía imposible. Un seminarista a punto de renunciar a su vocación tuvo un encuentro místico con la reliquia de Carlo Acutis. Sintió una voz interior. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Hoy es uno de los sacerdotes más queridos de su diócesis, usando un lenguaje sencillo que conecta con jóvenes que nunca se interesaron por la iglesia. La red global de la fe Carlo está mostrando que el futuro de la iglesia será digital, global, instantáneo. Misas transmitidas en vivo están recibiendo milagros a través de la pantalla. Las confesiones por videollamada están trayendo liberaciones profundas. El sacramento no disminuye porque la tecnología se use como puente. Al contrario, se potencia. Una parroquia en Estados Unidos a punto de cerrar por falta de fieles comenzó una novena a Carlo Acutis. Al 7º día, un joven programador apareció ofreciéndose a crear una aplicación gratuita para la parroquia. En 6 meses tenían más de 10.000 miembros virtuales. Obispos conservadores que se resistían a la tecnología están teniendo sueños donde Carlo Acutis aparece sosteniendo una tableta, mostrando a multitudes alcanzadas por el Evangelio a través de las pantallas. Se despiertan con una comprensión sobrenatural de que Dios quiere usar cada plataforma digital como un nuevo púlpito. Lo que Carlo revela es revolucionario. La iglesia del futuro no tendrá paredes. Será una red global de corazones conectados por la fe, donde cada smartphone puede ser un sagrario portátil. Te levanté cuando ni siquiera creías en ti mismo. Resuena en los corazones de los religiosos que perdieron la esperanza.
La iglesia no está muriendo, está siendo resucitada a través de la eterna juventud de un santo que entendió que Dios habla todos los idiomas, incluso el digital. Carlo Acutis y la generación Z. La generación Z fue considerada la generación perdida de la iglesia. Sin embargo, jóvenes de 15 a 25 años que nunca mostraron interés por la religión están siendo tocados por Carlo Acutis de formas que dejan a pastores y psicólogos sin explicación. Es como si él supiera exactamente dónde están las heridas de esta generación y estuviera aplicando un bálsamo celestial directamente en las llagas más profundas. Tómate un segundo y escribe: gracias, Dios, por no dejarme ir. Una joven de 19 años estuvo a punto de morir por una sobredosis en una rave. En la UCI, los médicos dijeron que si despertaba, sería con secuelas cerebrales irreversibles. Su madre, que no había pisado una iglesia en 20 años, comenzó a rezar a Carlo Acutis con una desesperación que no sabía que tenía. La hija no solo despertó completamente lúcida, sino que pidió conocer al niño que la estaba cuidando en sus sueños. Era Carlo. Hoy, ella lidera un movimiento de jóvenes ex-adictos que encontraron propósito a través de la intercesión de Carlo Acutis. Se hacen llamar ciberángeles y usan las redes sociales para interceptar a jóvenes en crisis antes de que tomen decisiones fatales. Ya han salvado más de 300 vidas documentadas. Un joven de 22 años planeaba una masacre en su escuela. En la víspera de la tragedia, buscaba armas en internet cuando un video sobre Carlo Acutis apareció de la nada. El algoritmo no debería haberlo mostrado, pero lo hizo. Lo vio por curiosidad, pensando que se reiría de una fantasía religiosa. Pero algo sucedió. Por primera vez en años, lloró. No de ira, sino de alivio, como si alguien finalmente lo viera, lo entendiera y lo amara exactamente como era. Hoy estudia para ser psicólogo y trabaja en la prevención del suicidio. Carlo Acutis está llegando a jóvenes en los lugares más oscuros de Internet. Foros de depresión, grupos de autolesión, comunidades de suicidio. Él sabe cómo navegar por las tinieblas digitales para encontrar a las almas más perdidas. Una santidad que rompe barreras. Una adolescente de 16 años estaba transmitiendo su propio suicidio en vivo cuando un comentario apareció en la pantalla. Carlo Acutis está rezando por ti. Nunca había oído ese nombre, pero algo en esas palabras la hizo detenerse. Buscó a Carlo y leyó sobre un joven que había transformado su pasión por la tecnología en amor por Jesús. Por primera vez vio que era posible ser joven, inteligente, conectado y santo al mismo tiempo. Influencers digitales ateos están siendo tocados por visiones de Carlo durante sus transmisiones en vivo. Se detienen, lloran sin entender por qué y terminan haciendo una oración improvisada que brota del corazón. Millones de seguidores ven estas conversiones en tiempo real y muchos de ellos también son tocados por la misma fuerza sobrenatural. Estoy sanando lo que nadie más podía tocar. Resuena en los corazones de estos jóvenes que habían perdido toda esperanza. Carlo está demostrando que Dios no ha renunciado a esta generación. Al contrario, está levantando santos entre ellos que evangelizarán el mundo de una forma nunca antes vista. Prosperidad que se convierte en testimonio. Los milagros profesionales y financieros a través de la intercesión de Carlo Acutis están ocurriendo con una frecuencia que está cambiando la teología sobre la prosperidad cristiana. No estamos hablando de enriquecimiento superficial, sino de restauración divina en áreas de la vida que parecían perdidas para siempre. Carlo está mostrando que a Dios le importa cada detalle de nuestra existencia, incluida nuestra estabilidad material. Deja un corazón en los comentarios si sientes que estas palabras son para ti.
Un empresario de 50 años había perdido todo. Literalmente dormía en su coche cuando encontró una imagen de Carlo Acutis en el suelo de un estacionamiento. La guardó en la guantera y murmuró: «Si de verdad eres santo, ayúdame a empezar de nuevo». A la semana siguiente, recibió una llamada inesperada de un inversor internacional que quería trabajar con él. La única condición extraña: la oficina debía tener una imagen de Carlo Acutis en la pared principal. El inversor era italiano y había sido curado de cáncer gracias a la intercesión del joven santo. En 18 meses, la empresa fue valorada en $50 millones. Pero el mayor milagro fue la restauración familiar. La ex esposa, al ver su transformación, le pidió una segunda oportunidad: la curación de las familias y la vida eterna. Carlo Acutis está operando milagros de reconciliación familiar que están uniendo a personas que se odiaron durante décadas. Familias destrozadas por rencores profundos, traiciones y herencias disputadas están siendo restauradas de formas que los psicólogos consideran imposibles. Es como si él tuviera una llave especial para abrir corazones blindados por el dolor. Escribe en los comentarios: «Dios está restaurando mi alma». Dos hermanos no se hablaban desde hace 15 años por una herencia. El mayor estaba con cáncer terminal cuando su hija adolescente comenzó a rezar a Carlo Acutis por la reconciliación familiar. En un sueño, Carlo le dijo: «Envía un mensaje a tu tío, di solo: papá quiere verte». El tío, que también sufría en silencio, fue al hospital de inmediato. Los hermanos se abrazaron llorando. El tiempo que los médicos le dieron se multiplicó en 6 meses preciosos de reconciliación. El hermano mayor murió en paz, sosteniendo la mano del hermano a quien había perdonado. Carlo Acutis está revelando detalles sobre la vida eterna que están transformando radicalmente la forma en que las personas ven la muerte y lo que viene después. Él está mostrando que el cielo no es solo un concepto teológico, sino una realidad vibrante, activa, completamente accesible a quienes tienen fe. Y lo que revela es mucho más extraordinario que cualquier descripción religiosa tradicional. Una enfermera de UCI presenció cómo un paciente terminal, a punto de morir, dijo que estaba viendo a Carlo Acutis, quien había venido a buscarlo. El hombre describió el cielo como una película donde cada persona tiene un papel especial. «Puedo ver mi propósito ahora, porque pasé por las dificultades que pasé», dijo. «Un futuro de esperanza y conexión». Carlo Acutis está probando que el cielo no es un lugar distante, sino una realidad presente que puede tocar nuestra vida en cualquier momento. «Estoy sanando lo que nadie más podía tocar», resuena en cada experiencia sobrenatural, mostrando que la sanación divina no tiene límites. Lo que Carlo está revelando es que la muerte no es un fin, sino una graduación. Los santos no están lejos de nosotros, sino más cerca de lo que imaginamos, trabajando activamente para ayudarnos a llegar allí. Las conversiones imposibles a través de la intercesión de Carlo Acutis están ocurriendo a una escala que está haciendo que los misioneros reescriban sus métodos de evangelización. Gente que parecía completamente impermeable al evangelio, que se burlaba de la religión, está siendo tocada por una fuerza sobrenatural que los transforma al instante. Confirma tu milagro escribiendo: «Amén, Señor, recibo tu palabra». Un líder de una secta satánica en México estaba planeando un ritual de magia negra cuando encontró una imagen de Carlo Acutis en la basura. Por curiosidad, decidió usar la imagen para profanarla durante el ritual, pero cuando la tocó, sintió una electricidad que lo lanzó al suelo y vio un joven en la habitación. Esa misma noche, se arrepintió, se deshizo de todas sus herramientas satánicas y se bautizó. Hoy es un catequista apasionado que lleva la palabra de Dios a los lugares más oscuros de la Ciudad de México. Carlo Acutis está probando que ninguna persona está demasiado lejos para ser rescatada.
No hay corazón demasiado duro para ser tocado. No hay pecado demasiado grande para el perdón de Dios. La iglesia no está muriendo, está siendo resucitada a través de la eterna juventud de un santo que entendió que Dios habla todos los idiomas, incluso el digital. La reconciliación que desafía la razón. Carlo Acutis está obrando milagros de reconciliación familiar que reúnen a personas que se odiaban desde hace décadas. Familias destrozadas por heridas profundas, traiciones, disputas de herencia y secretos oscuros están siendo restauradas de maneras que los psicólogos consideran imposibles. Es como si él tuviera una llave especial para abrir corazones que se habían blindado por el dolor. Deja un comentario para validar esta verdad. Dios está restaurando mi alma. Dos hermanos no se hablaban desde hacía 15 años a causa de una herencia. Su madre había muerto y la pelea por los bienes fue tan intensa que juraron no volver a verse. El mayor de los hermanos estaba en fase terminal con cáncer cuando su hija adolescente, en secreto, comenzó a rezar a Carlo Acutis por la reconciliación de la familia. Durante una novena, soñó con Carlo, quien le dijo: «Mándale un mensaje a tu tío. Dile solo, papá quiere verte». La joven envió el mensaje y el tío, que también sufría en silencio, condujo de inmediato al hospital. Los hermanos se abrazaron, llorando como niños. Lo que los médicos habían pronosticado que duraría semanas, se convirtió en 6 meses preciosos de reconciliación. Cuando el hermano mayor falleció, lo hizo en paz, sosteniendo la mano del hermano al que había perdonado y de quien había pedido perdón. Una madre había echado de casa a su hijo por ser homosexual. Pasaron 20 años sin una sola conversación. El hijo tuvo éxito en su vida, pero llevaba una herida que nunca cicatrizó. La madre, a los 70 años, estaba sola y arrepentida, pero el orgullo le impedía buscarlo. Durante una misa en honor a Carlo Acutis, sintió una fuerza irresistible que la impulsó a llamar a su hijo. La conversación fue difícil al principio, pero algo sobrenatural ocurrió. Las palabras correctas fluyeron de manera natural y los pedidos de perdón surgieron sin esfuerzo. Hoy tienen una relación más profunda de lo que nunca tuvieron. El hijo cuida a su madre con amor y ella aprendió que el amor de madre no tiene condiciones. Un matrimonio estaba terminando en un divorcio traumático, con 20 años de convivencia que se disolvían en una batalla judicial, acusaciones mutuas y destrucción total. Los abogados decían que sería uno de los divorcios más complicados que jamás habían visto. Durante esta guerra, la hija menor de 12 años comenzó a rezar a Carlo Acutis. En una audiencia particularmente tensa, algo inexplicable sucedió. El esposo miró a su esposa y ya no vio a la mujer que había aprendido a odiar, sino a la joven de la que se había enamorado 20 años atrás. Ella sintió lo mismo en ese preciso instante, como si un velo de amargura se hubiera retirado de los ojos de ambos. Pidieron un momento para hablar a solas, salieron de la corte de la mano y hasta el día de hoy tienen uno de los matrimonios más sólidos que sus amigos conocen. «Te levanté cuando ni siquiera creías en ti mismo», resuena en el corazón de una hija que no se hablaba con su padre desde hacía 10 años. Durante una sesión de terapia, ella decidió escribir una carta de perdón, siguiendo una orientación que recibió en oración a Carlo Acutis. No planeaba enviarla, solo desahogarse, pero cuando terminó de escribirla, sintió que debía enviarla. El padre, que llevaba décadas cargando con culpa y vergüenza, recibió la carta el mismo día en que planeaba quitarse la vida. Hoy tienen una relación restaurada y él se ha convertido en un defensor de los niños víctimas de abuso. Carlo Acutis está demostrando que no hay rencor demasiado grande para el perdón de Dios. No hay herida demasiado profunda para la curación divina. No hay familia tan destrozada que no pueda ser restaurada por el cielo. Cada reconciliación es un reflejo de la reconciliación entre Dios y la humanidad
a través de Cristo. Revelaciones sobre la vida eterna. Carlo Acutis está revelando detalles sobre la vida eterna que están transformando radicalmente la forma en que las personas ven la muerte y lo que viene después. A través de visiones, sueños y experiencias místicas, él está mostrando que el cielo no es solo un concepto teológico, sino una realidad vibrante y activa, completamente accesible a quien tiene fe. Y lo que revela es mucho más extraordinario que cualquier descripción religiosa tradicional. Declara con fe: Él no se ha olvidado de mí. Una enfermera de cuidados intensivos, escéptica de la religión, cuidaba de un paciente en fase terminal. El hombre estaba consciente, pero sabía que moriría en pocas horas. De repente, sus ojos se iluminaron y comenzó a sonreír de forma radiante. Dijo que estaba viendo a Carlo Acutis, que había venido a buscarlo. Pero lo más impresionante fue lo que describió a continuación. Carlo me está mostrando el cielo a través de una pantalla gigante, dijo el moribundo. Es como si la historia de la humanidad fuera una película y cada persona que ha vivido tuviera un papel especial. Ahora puedo ver mi propósito, por qué pasé por las dificultades que pasé y cómo cada lágrima que derramé sirvió para preparar algo hermoso que está por venir. El hombre murió 20 minutos después, pero con una expresión de alegría que la enfermera nunca había visto antes y que la llevó a cambiar su vida por completo. Un niño de 7 años que tuvo una experiencia cercana a la muerte después de ahogarse, contó detalles sobre el cielo que dejaron perplejos a los teólogos. Dijo que vio a Carlo Acutis organizando una especie de internet celestial, donde todas las personas que han muerto podían comunicarse al instante. El abuelo estaba allí, hablando con un rey de hace mucho tiempo sobre flores, dijo el niño, y se entendían perfectamente, aunque hablaban idiomas diferentes. Una anciana de 90 años tuvo una visión de Carlo Acutis 3 días antes de morir. Le contó a su familia que él le había mostrado cómo funciona la resurrección de los muertos. No es como imaginamos, dijo. Nuestro cuerpo no vuelve igual, vuelve mejorado, sin limitaciones, pero sigue siendo nuestro cuerpo. Carlo me mostró que él puede correr más rápido que la luz, atravesar paredes y estar en varios lugares al mismo tiempo, pero todavía tiene las marcas del aparato que usaba en los dientes, porque forma parte de su historia. Un sacerdote que estaba perdiendo la fe a causa de la muerte de muchos jóvenes de su parroquia tuvo un encuentro místico con Carlo Acutis. Carlo lo llevó en un viaje al cielo y le mostró dónde estaban todos los jóvenes que habían muerto. No están muertos, explicó Carlo. Están más vivos que nunca, trabajando en proyectos que ayudarán a los que todavía están en la tierra. Un puente entre el cielo y la tierra. Estoy sanando lo que nadie más podía tocar. Resuena en las revelaciones sobre cómo Carlo está intercediendo específicamente por cada persona que pide su ayuda. Le mostró a un místico que en el cielo existe algo parecido a un computador divino, donde están registradas todas las oraciones que se le han hecho. Y él personalmente revisa cada una, llevando las peticiones más urgentes directamente al trono de Dios. Lo que Carlo está revelando es que la muerte no es un final, sino una graduación. El cielo no es un lugar de inactividad eterna, sino de actividad infinita. Los santos no están distantes de nosotros, sino más cerca de lo que imaginamos, trabajando activamente para ayudarnos a llegar allí. Las conversiones imposibles a través de la intercesión de Carlo Acutis están ocurriendo a una escala que está haciendo que los misioneros reescriban sus métodos de evangelización. Personas que parecían completamente inmunes al evangelio, que se burlaban de la religión y perseguían a los cristianos, están siendo tocadas por una fuerza sobrenatural que las transforma al instante. Y estas conversiones no son superficiales, son profundas, duraderas y radicales. Confirma tu milagro escribiendo: Amén, Señor,
Recibo tu palabra. Un líder de una secta satánica en México estaba planeando un ritual de magia negra cuando encontró una imagen de Carlo Acutis en la basura. Por curiosidad, decidió usar la imagen para profanarla durante el ritual. Pero cuando la tocó, algo inexplicable ocurrió. Sintió una electricidad que lo arrojó al suelo y vio una luz intensa que llenaba la habitación. El joven que aparecía en la foto se le apareció, mirándolo con ojos de profunda compasión. Se arrepintió, se deshizo de todos sus objetos satánicos y se bautizó. Hoy es un catequista apasionado que lleva la palabra de Dios a los lugares más oscuros de la Ciudad de México. Carlo Acutis está demostrando que ninguna persona está demasiado lejos para ser rescatada. No hay corazón demasiado duro para ser tocado. No hay pecado demasiado grande para el perdón de Dios. Él está reescribiendo la narrativa de la fe, mostrándonos que la santidad no es para los perfectos, sino para los auténticos que se entregan por completo al amor de Dios y de los demás. La iglesia no está muriendo, está siendo resucitada a través de la eterna juventud de un santo que entendió que Dios habla todos los idiomas, incluso el digital. La tecnología como un nuevo púlpito celestial, Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, está demostrando que el cielo no es un lugar ajeno a nuestra realidad digital. En vez de condenar las redes sociales y la tecnología, él las está usando como un puente para alcanzar a las almas. Los milagros tecnológicos no son meras coincidencias, son un lenguaje divino para una generación que se comunica en bytes y píxeles. Un ejemplo fascinante es lo que está ocurriendo en Silicon Valley, el epicentro de la innovación. Un equipo de ingenieros de una empresa líder en inteligencia artificial, todos agnósticos o ateos, estaba trabajando en un algoritmo que predecía patrones de comportamiento humano. El proyecto estaba estancado y el plazo de entrega se acercaba. Uno de los ingenieros, en un momento de frustración extrema, recordó vagamente la historia de Carlo Acutis y sin un ápice de fe, buscó en Google "santo de la tecnología". La imagen de Carlo apareció y, a modo de broma, la colocó como fondo de pantalla en su monitor. Al día siguiente, el algoritmo se autocorrigió de una manera que era matemáticamente imposible. Se desbloqueó, creando una solución que superaba todas las expectativas del equipo. Lo que no sabían era que la hija de uno de ellos, una joven de 16 años, había puesto una reliquia de Carlo en el teclado de su padre semanas antes, rezando para que su escepticismo fuera tocado por la gracia. El milagro no fue solo el algoritmo, sino el inicio de la conversión de todo el equipo. Carlo está reescribiendo el código moral de una sociedad obsesionada con la gratificación instantánea. Está infiltrando la santidad en los lugares más inesperados: foros de videojuegos, comunidades de desarrolladores y plataformas de streaming. Un conocido streamer que se jactaba de su ateísmo experimentó un glitch en su transmisión en vivo. Cada vez que intentaba mostrar un video de contenido irreverente, la pantalla se congelaba en una imagen de Carlo Acutis que él no había descargado. Lo que comenzó como una molestia se convirtió en una obsesión. Después de 2 horas de batallar con el fallo, el streamer, exasperado, se disculpó con su audiencia y, en un acto de fe espontánea, rezó una oración improvisada en vivo. Millones de personas fueron testigos de una conversión en tiempo real. Este tipo de eventos está forzando a los tecnólogos a reevaluar si el mundo digital es solo un espacio físico. Carlo Acutis está probando que el mundo digital también es un espacio espiritual. Un renacimiento de la fe en la juventud. La llamada Generación Z ha sido etiquetada como la más secularizada de la historia, la más alejada de la iglesia.
Pero Carlo Acutis está desmintiendo esa premisa de una manera que desconcierta a sociólogos y líderes religiosos. No está atrayendo a los jóvenes con tácticas de marketing o campañas elaboradas. Está tocando sus heridas más profundas con una autenticidad radical. Un ejemplo impactante es el movimiento que surgió en las redes sociales llamado Cyberanjos, ciberángeles. Este grupo, formado por jóvenes ex-usuarios de drogas y con historial de autolesión, usa las plataformas digitales para interceptar a otros jóvenes en crisis. Su misión, inspirada directamente por la intercesión de Carlo Acutis, es buscar activamente en foros de depresión, cuentas con contenido suicida y grupos de riesgo para ofrecer una palabra de esperanza. Lo que los psicólogos no pueden explicar es cómo estos jóvenes, que en su mayoría no tienen formación profesional, logran tener el impacto que tienen. Ellos afirman que no son ellos quienes hablan, sino que una voz interior les dice qué decir, cómo decir las palabras exactas que una persona al borde del abismo necesita escuchar. El crecimiento de este movimiento es viral y ha salvado cientos de vidas. Es la santidad en acción, a través de una generación que ha sido herida y ahora se dedica a sanar. La historia de un joven activista social que vivía con un profundo resentimiento hacia la Iglesia es otro ejemplo. Él veía la religión como una institución hipócrita, desconectada de los problemas reales. Estaba organizando una protesta masiva para boicotear un evento católico en su ciudad. La noche anterior, tuvo un sueño vívido con Carlo Acutis, quien le mostró una visión panorámica de su vida, desde la infancia hasta el futuro que le esperaba si seguía por ese camino de ira. En el sueño, Carlo no lo juzgó. Simplemente le mostró el impacto de su resentimiento en su propia alma y en las almas de los demás. Al despertar, el joven sintió una paz que no había experimentado en años. Canceló la protesta y con el apoyo de sus seguidores, organizó una campaña de caridad en redes sociales para ayudar a jóvenes sin hogar. Carlo Acutis está demostrando que la autenticidad radical no es un obstáculo para la santidad, sino el camino hacia ella. La reinvención de la teología y la espiritualidad. Los milagros atribuidos a Carlo Acutis están obligando a la Iglesia a reconsiderar no solo sus métodos de evangelización, sino también su propia teología sobre la santidad y la intercesión. Históricamente, se ha tendido a ver a los santos como figuras distantes, inalcanzables. Carlo, sin embargo, es un santo que chateó con el cielo. Su canonización acelerada y la cantidad de milagros reportados a nivel global sugieren que el cielo tiene prisa. Obispos y teólogos conservadores están siendo confrontados con una realidad que va más allá de los textos antiguos. La Iglesia del futuro no tendrá paredes, porque la fe se está extendiendo a través de una red global de corazones conectados. Misas transmitidas en vivo están generando sanaciones instantáneas en los espectadores, demostrando que la distancia física no es un obstáculo para la gracia divina. Un párroco en una pequeña iglesia de los Estados Unidos, que estaba a punto de cerrar por falta de fieles, decidió desesperado transmitir la misa dominical en Facebook. En el chat en vivo, un seguidor comentó: "Acabo de sentir una descarga eléctrica. Mi dolor de espalda crónico se fue". En las siguientes semanas, la historia se viralizó y su parroquia se convirtió en un santuario virtual, con miles de personas de todo el mundo pidiendo oración y testimonio de milagros. Carlo está revelando una teología del discipulado digital. Él está mostrando que cada smartphone puede ser un sagrario portátil, cada aplicación de mensajería una herramienta de evangelización y cada pantalla una ventana hacia lo sagrado. La revelación de Carlo a un sacerdote en un sueño, donde le mostró una hoja de cálculo celestial con los nombres de todos los que rezaban,
subraya el hecho de que el cielo está activamente comprometido con nuestra vida diaria, con cada pequeña oración, con cada clic de fe. Estoy sanando lo que nadie más podía tocar. No es solo una frase, es el lema del ministerio celestial de Carlo. Él está alcanzando a los ateos que creían que la fe era una fantasía, a los adictos que pensaban que la curación era imposible, y a las familias rotas que habían perdido toda esperanza. La teología del futuro será una teología de la acción, de la intercesión activa en el mundo, en la vida real, en los bits y los bytes que configuran nuestra existencia moderna. Y todo esto impulsado por la sencillez de un joven que, con fe inquebrantable, demostró que el cielo está más cerca de lo que jamás imaginamos. Carlo Acutis está redefiniendo lo que significa ser un santo en el siglo XXI. Sus milagros no son solo eventos aislados, son parte de una estrategia divina que está tocando cada aspecto de la vida humana, desde las finanzas hasta la ciencia. Estamos presenciando una revolución espiritual que desafía las barreras físicas y lógicas. Lo que Carlo está revelando es que la santidad no se limita a los muros de los conventos o a los púlpitos de las iglesias, sino que se extiende a cada rincón de nuestra existencia. Un ingeniero aeroespacial de la NASA, conocido por su escepticismo, se encontró en una situación crítica. Un cálculo esencial para una misión espacial de miles de millones de dólares no cuadraba, poniendo en riesgo años de trabajo y la vida de los astronautas. En casa, su hija adolescente, que había comenzado a rezar a Carlo Acutis, decidió poner una imagen del beato sobre la calculadora de su padre. Al día siguiente, el ingeniero despertó con la solución completa en su mente. No solo resolvió el problema, sino que su descubrimiento optimizó el proceso de tal manera que revolucionó la exploración espacial. Este milagro, que desafía la lógica de la ingeniería, no fue solo un evento profesional, fue el inicio de una conversión. El ingeniero, asombrado por la precisión de la solución, se vio obligado a reconocer que había una inteligencia superior en juego. Hoy, él es uno de los defensores más fervientes de la intercesión de Carlo Acutis dentro de la comunidad científica, demostrando que la fe y la razón pueden coexistir y potenciar el avance humano. El legado de Carlo es una invitación a la humanidad a ver lo sagrado en lo cotidiano. Un taxista en Sao Paulo estaba a punto de perder su coche por las deudas. Con 5 hijos pequeños y su esposa desempleada, la desesperación era su única compañía. Comenzó a rezar a Carlo Acutis durante sus viajes pidiendo un milagro. En una semana empezó a recibir solo pasajeros generosos que pagaban de más o le dejaban propinas inesperadas. Un día, una pasajera olvidó su bolso. Él lo devolvió con honestidad y descubrió que la mujer era la directora de una importante empresa de transportes. Impresionada por su integridad, le ofreció un puesto como gerente de flota. Este milagro financiero fue mucho más que un cambio de suerte, fue una restauración de la dignidad y la esperanza, sanando lo que nadie más podía tocar. Los milagros de curación de Carlo Acutis están ocurriendo con una rapidez e intensidad que dejan a los médicos perplejos. No estamos hablando de remisiones lentas, sino de curaciones instantáneas y completas que desafían el conocimiento médico. Un oncólogo en Milán, un hombre de ciencia pura, estaba tratando a una niña de 8 años en coma. El diagnóstico era fatal. La familia, desesperada, comenzó una novena a Carlo Acutis. En el 9º día, la niña se despertó, no con desorientación, sino con una lucidez completa, pidiendo un helado. Los aparatos médicos registraron la actividad cerebral, que pasó de 0 a niveles normales en segundos. Este evento no solo sanó a la niña, sino que transformó la vida de todo el personal médico que lo presenció. Carlo Acutis también está sanando heridas espirituales y emocionales.
Un joven que había planeado un tiroteo en su escuela por sentirse invisible y odiado, estaba buscando armas en línea cuando un video sobre Carlo apareció en su feed. Él lo vio, por curiosidad morbosa, pensando que se reiría, pero por primera vez en años lloró. Sintió una presencia real, una sensación de ser visto y amado exactamente como era. Borró sus planes de violencia y buscó ayuda. Hoy estudia para ser psicólogo, dedicando su vida a la prevención del suicidio y la violencia. Este milagro demuestra que la intercesión de Carlo alcanza los lugares más oscuros del alma humana, navegando por las tinieblas digitales para encontrar a las almas más perdidas. La santidad de lo cotidiano. La visión de santidad que Carlo Acutis nos presenta es revolucionaria. Nos enseña que la santidad no requiere grandes gestos o una vida de reclusión, sino que se encuentra en la fidelidad a Dios, en las pequeñas cosas cotidianas. El uso responsable de la tecnología, la honestidad en el trabajo, el amor por la familia, la pasión por la Eucaristía y la caridad hacia los pobres. Un matrimonio que estaba a punto de divorciarse de forma traumática, con acusaciones y pleitos por la custodia, encontró la reconciliación gracias a su hija de 12 años, quien rezaba a Carlo. En una audiencia judicial particularmente tensa, el velo de amargura que cubría los ojos de ambos se desvaneció simultáneamente. Se miraron y vieron a las personas de las que se habían enamorado 20 años antes. Salieron de la corte de la mano y hoy tienen un matrimonio más fuerte que nunca. Este milagro es una prueba de que el perdón divino puede restaurar lo que parece irreparablemente roto. La intercesión de Carlo también está trayendo esperanza a los desesperanzados. Un hombre de 60 años, viudo y solitario, estaba considerando el suicidio. En una misa tuvo una visión de Carlo Acutis escribiendo en un computador celestial una lista de nombres. Vio su propio nombre seguido de las palabras «misión no cumplida». Cuando preguntó cuál era su misión, Carlo le respondió: enseñar a los niños pobres a usar computadoras. El hombre, que nunca había trabajado en educación, siguió la orientación. Hoy dirige una ONG que ha capacitado a miles de niños en informática básica, dándoles una oportunidad para un futuro mejor. Este milagro demuestra que la vida de cada persona tiene un propósito divino y que la santidad se encuentra en la misión que aceptamos. El futuro de la Iglesia en una era digital, Carlo Acutis, está mostrando que el futuro de la Iglesia será digital, global e instantáneo. Él está derribando las barreras de la distancia física, usando las redes sociales y la tecnología como un nuevo púlpito para el Evangelio. Un obispo conservador que se oponía al uso de la tecnología en la evangelización tuvo un sueño en el que Carlo se le aparecía sosteniendo una tableta, mostrando multitudes siendo alcanzadas por el Evangelio a través de las pantallas. Al despertar, el obispo tuvo una comprensión sobrenatural de que Dios quiere usar cada plataforma digital para predicar. La Iglesia no está muriendo, está siendo resucitada a través de la eterna juventud de un santo que entendió que Dios habla todos los idiomas, incluso el digital. Esta es la promesa que Carlo Acutis nos ofrece. Él está demostrando que la santidad es para todos, que la gracia divina puede alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Si crees que este mensaje es para ti y que tu vida puede ser transformada, deja tu testimonio en los comentarios. Tu historia podría ser el próximo milagro. La reinvención de la teología y la espiritualidad. Los milagros atribuidos a Carlo Acutis están obligando a la Iglesia a reconsiderar no solo sus métodos de evangelización, sino también su propia teología sobre la santidad y la intercesión.
Históricamente, se ha tendido a ver a los santos como figuras distantes, inalcanzables, viviendo en un pasado glorioso. Carlo, sin embargo, es un santo que chateó con el cielo. Su canonización acelerada y la cantidad de milagros reportados a nivel global sugieren que el cielo tiene prisa. Obispos y teólogos conservadores están siendo confrontados con una realidad que va más allá de los textos antiguos. La Iglesia del futuro no tendrá paredes, porque la fe se está extendiendo a través de una red global de corazones conectados. Misas transmitidas en vivo están generando sanaciones instantáneas en los espectadores, demostrando que la distancia física no es un obstáculo para la gracia divina. Un párroco en una pequeña iglesia de los Estados Unidos, que estaba a punto de cerrar por falta de fieles, decidió, desesperado, transmitir la misa dominical en Facebook. En el chat en vivo, un seguidor comentó: "Acabo de sentir una descarga eléctrica. Mi dolor de espalda crónico se fue". En las siguientes semanas, la historia se viralizó y su parroquia se convirtió en un santuario virtual, con miles de personas de todo el mundo pidiendo oración y testimonio de milagros. Carlo está revelando una teología del discipulado digital. Él está mostrando que cada smartphone puede ser un sagrario portátil, cada aplicación de mensajería una herramienta de evangelización y cada pantalla una ventana hacia lo sagrado. La revelación de Carlo a un sacerdote en un sueño, donde le mostró una hoja de cálculo celestial, con los nombres de todos los que rezaban, subraya el hecho de que el cielo está activamente comprometido con nuestra vida diaria, con cada pequeña oración, con cada clic de fe. Estoy sanando lo que nadie más podía tocar. No es solo una frase, es el lema del ministerio celestial de Carlo. Él está alcanzando a los ateos, que creían que la fe era una fantasía, a los adictos que pensaban que la curación era imposible, y a las familias rotas que habían perdido toda esperanza. La teología del futuro será una teología de la acción, de la intercesión activa en el mundo, en la vida real, en los bits y los bytes que configuran nuestra existencia moderna. Y todo esto, impulsado por la sencillez de un joven que con fe inquebrantable demostró que el cielo está más cerca de lo que jamás imaginamos. La profecía final, el futuro de la Iglesia y el rol de cada uno. Carlo Acutis está revelando a través de sus milagros cuál será el futuro de la Iglesia Católica. Y esta revelación está dejando perplejos incluso a los cardenales más tradicionales. Él está mostrando que la santidad del siglo XXI no nacerá en conventos o seminarios, sino en las calles, en las escuelas, en las oficinas, en los hospitales, en los lugares donde la vida real sucede. Se levantarán santos que no se parecerán a los de antes, pero que tendrán la misma fe audaz. Una religiosa de 80 años en Roma, que sentía que su vida consagrada había sido en vano, tuvo una profunda crisis de fe. Le pidió una señal a Carlo Acutis. A la mañana siguiente, una niña de 10 años que nunca había visto el convento tocó la puerta. Había soñado con Carlo, quien le dijo que llevara flores a la abuela triste. Ese encuentro cambió no solo la vida de la religiosa, sino la del convento entero, que ahora usa las redes sociales para evangelizar a millones. La Iglesia estaba envejeciendo, pero Carlo está inyectando juventud donde parecía imposible. Un seminarista que estaba a punto de renunciar a su vocación tuvo un encuentro místico con la reliquia de Carlo Acutis. Sintió una voz interior. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico. Hoy es uno de los sacerdotes más queridos, usando un lenguaje sencillo que conecta con jóvenes que nunca se interesaron por la Iglesia. El llamado final. No estás aquí por accidente. Hemos visto cómo Carlo Acutis ha tocado vidas en cada rincón del planeta, reescribiendo el código de la existencia humana.
Hemos visto a científicos ateos llorar de rodillas, a familias rotas volverse a abrazar y a jóvenes que perdieron la esperanza encontrar un propósito. No es una casualidad que hayas llegado hasta aquí. No te rindas. He preparado algo especial para ti. Esta es la frase que muchos han escuchado en sueños atribuidos a Carlo. Él está demostrando que el cielo no es un lugar distante, sino una realidad presente que puede tocar tu vida en cualquier momento. Tu vida no está perdida. Tu dolor no es en vano. Tu fe no es una coincidencia. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una misión para ti. Es porque Él te ha elegido para ser un ciberapóstol en tu propio rincón del mundo, usando tu pasión, tu talento y tu tecnología para llevar esperanza a los demás. ¿Qué harás con esta información? ¿La olvidarás o la compartirás como un acto de fe? Escribe en los comentarios: declaro con fe, Él no se ha olvidado de mí, para sellar tu conexión con lo sagrado. Permite que tu vida se convierta en el próximo milagro. El final de este video es solo el comienzo de tu nueva historia.